integró al movimiento kibutziano unificado. Hoy día existe un solo movimiento kibutziano, no con sus matices, pero existe un solo, digamos, ente, un ente superior. La segunda pregunta era... los valores. Si te refieres a valores materiales o a valores... Una pregunta difícil. Yo diría de que no es lo mismo. No es igual, no nos engañemos, no es igual. Eso no quiere decir que hace mejor ni peor, pero no es igual. No es igual. El grado de colectivismo que existía en un principio, en que se compartía, como dijimos antes, hasta la ropa. O sea, no había ropa personal de cada uno. No es el mismo que hoy, que cada uno tiene un presupuesto que se maneja con ese presupuesto como quiere. Eso no cambió drásticamente, eso fue cambiando con el tiempo. En un principio era todo compartido, después se empezaron a dar presupuestos un poco más diversificados, pero por rubro. O sea, correspondía 3 camisas, 2 pantalones, un par de zapatos. Yo me recuerdo que gran parte, y esto es anecdótico, gran parte de las discusiones, parece mentira, ¿no? Las discusiones que teníamos en la Comisión de Educación, porque particularmente la Comisión de Educación eran todas mujeres y yo. Entonces, en esa Comisión de Educación. Y yo me acuerdo que a mí me ponían nerviosas las discusiones, porque muchas giraban en torno si los niños de 5 años tenían que tener 2 pares de zapatos y 3 pares de medias, o 3 pares de medias y 2 pares de zapatos. Y muchos giraban en torno a eso. Muchos giraban en torno a eso. Y uno que le parece que, yo qué sé, que todo es todos son grandes valores y grandes discusiones ideológicas, la mayor parte se centraba en eso. Y cuando se empezó a dar presupuestos por rubros, ¿qué sentido tenía darle un peine a un calvo, por ejemplo? Pero le correspondía un peine y tenía que recibirlo, aunque era calvo. Una discusión que yo me recuerdo, seria, lo del peine del calvo es una broma, pero una discusión seria que hubo en mi kibutz, y tengo conciencia de que nuestro kibutzim también, kibutzim repartía cigarrillos, ¿no? Determinadas cajetillas de cigarrillos por semanas, por meses. Yo nunca fumé, entonces no sé. Repartían cigarrillos. Se llegó al punto tal, en una discusión en la Asamblea General, son esas cosas anecdóticas, en la Asamblea General del kibutz, con todos los líderes y los grandes genios del kibutz, se levanta uno y dice: yo considero injusto, yo no fumo, entonces yo quiero que en vez de cigarrillos me den chocolate. Entonces, ese tipo de cosas que a uno le suenan hasta absurdas, son el día a día. Son el día a día, y hacen el día a día, y hacen el compartir, y a veces crean conflictos enormes, porque si bien yo siempre digo, ¿no? Yo me niego a esa crítica que le hace mucha gente al kibutz, de que la gente se te mete en la vida. La gente se mete en la vida particular en el kibutz, en Galicia, en Uruguay y en todos lados, y no más en el kibutz. Y no más en el kibutz que en otros lugares. Pero sí hay otras cosas que hay que compartir, y que son muy discutibles. La educación de los hijos, por ejemplo. El kibutz, Israel en general y el judío en general siempre le puso mucho énfasis al tema de la educación. Y el tema de la educación en el kibutz siempre fue un tema muy central. Y había discusiones eternas por si había que educarlo hacia acá, había que educarlo hacia allá. Esos eran los temas más interesantes. Pero había también de los otros. Ahora, si son los mismos valores, no, yo diría que no. O sea,
conserva un eje central, que es el de la solidaridad, el de ser más equitativo que otras sociedades, indudable, aunque no es el equitativo en un 100%, y el de asegurarle sobre todo a aquella gente, y sobre todo hay mucha, porque no olvidemos que hay mucha gente mayor en el kibutz, hay mucha gente anciana, que ya no produce, que ya no trabaja, y que no tiene medios de vida, nunca pudo ahorrar como para tener una vejez digna. En el kibutz lo tiene. En el kibutz lo tiene. Sueldos en el kibutz. O sea, son bajísimos. Son todos iguales. ¿Y qué ocurre si estoy 10, 5, 6 años en el kibutz y lo dejo? Y no voy. ¿No? Si te digo cómo es ahora, te voy a mentir, porque partamos de la base de una de las últimas cosas que dijimos, que tú antes ibas a un kibutz y conocías todos los kibutzim, más o menos se comportaban de la misma forma en lo que se refiere al tema de presupuesto. Después vamos a hablar de los sueldos. Hoy cada kibutz se comporta de forma diferente. Hay kibutzim que reparten los beneficios, no todos, ¿no? Porque hay toda una estructura económica que dirige el kibutz, pero los beneficios los reparten en forma equitativa, con diferencias por edad, cantidad de hijos, etcétera, etcétera, pero digamos en forma no igualitaria, que no es lo mismo, pero equitativa. Hay kibutzim que parte de esos presupuestos los dan y parte de lo que el miembro del kibutz tiene para vivir, lo obtiene de un sueldo porque trabaja afuera del kibutz. Y hay kibutzim que ha llegado al punto de que se le da sueldo diferencial de acuerdo al rendimiento que tiene cada uno en el trabajo. Esos son los menos, pero ya los hay también. Pero hay de todas formas, vuelvo a repetir, de todas formas, hay aspectos de la vida social y económica del kibutz que siguen siendo colectivos, como es la educación, como es la salud, como es el mantenimiento de los padres, la vivienda. La vivienda no pertenece al miembro del kibutz, por ahora. Hay un movimiento para que la vivienda pase a pertenecer en forma particular, pero todavía no. La vivienda es patrimonio del kibutz. Sí. ¿Pero se paga un concepto como alquiler o hay un coste establecido por vivienda? Volvemos a lo mismo. Cada kibutz se comporta hoy día en forma diferente. No existe un modelo único. Hay kibutzim de que el tema de vivienda no se paga nada. No paga nada, o sea que entra dentro del presupuesto general. Y hay kibutzim en el que hay un contador de luz y hay un contador de agua. O sea, no hay un modelo único, no hay un modelo único. Eso se decide en forma democrática en la asamblea del kibutz. En la asamblea del kibutz, cómo va a seguir evolucionando cada kibutz en particular. Dígame. Yo veo el kibutz de una manera evolutiva y dentro de una serie de contextos históricos diferentes o sucesivos. El kibutz empieza en 1910 aproximadamente y la esencia del kibutz es primero el problema de cada uno de los individuos que componen el kibutz, que tienen distintos orígenes. Unos vienen de Rusia, de sufrir un pogromos en
en 1905, otros vienen de otros países, de Polonia, que ocupaban en esos países ese vértice de esa pirámide invertida. Llegan al kibutz primero con una redención personal, con una ilusión de crear país y de compartir la vida con personas que tienen la misma problemática. El kibutz, en su organización, en su principio, es la agricultura y es la subsistencia. Como sociedad agrícola colectiva, pequeña, de escaso número de elementos, es una sociedad elemental, con poquitas normas de funcionamiento como toda sociedad agraria. Esa sociedad, primero, como fin tiene alimentar a cada uno de los miembros del kibutz, pero también sanear la tierra. Es una tierra insalubre, van sanitizando, adaptando plantas, etcétera, etcétera, y llegan momentos en que hay un excedente de producción. Cuando hay un excedente de producción, es igual que recorrer la historia de la agricultura y de la humanidad desde el punto de vista antropológico. Cuando hay un excedente de producción, ya hay otras perspectivas, incrementando los elementos del kibutz, atrayendo nueva gente, ampliando los horizontes de la tierra, mejorando, pero sobre todo un vínculo de unión que tuvieron fue que al mismo tiempo que se creó el kibutz, se creó la Universidad de Israel, que es la que le dio soporte y apoyo tecnológico a los kibutz. Pero el kibutz fue evolucionando. Primero surgió la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la creación del Estado de Israel. Se fue saneando, fue ampliando y es un referente emocional para la creación del Estado de Israel, igual que el Tel Aviv o la propia Universidad o Jerusalén. Y es un polo de atracción para los judíos de todo el mundo que pueden acudir allí. Y es un ejemplo para sociedades avanzadas también de Europa. El desarrollo de una sociedad agrícola acaba siempre en la industrialización cuando hay un excedente de riqueza. Se reinvierte porque hay un excedente agrario, hay que darle salida. A la fruta hay que convertirla en mermelada y hay que comercializarla en mermelada. Y claro, la sociedad que cuando empiezas a hacerla industrializada, la vas haciendo más compleja, por eso hay que ir tecnificando y diversificando. El kibutz va evolucionando. Hoy el kibutz ya no produce solo plantas. Hay kibutz altamente tecnológicos, muy tecnificados, que pueden fabricar desde un soporte informático, alta tecnología en informática o simplemente una alquiladora de tierras. Es un kibutz, otros a la hostelería. Es un kibutz ya, es un colectivo humano que empezó como sociedad agraria y que se está tecnificando. Y al tecnificarse, creo que lo escuché en Israel también en el viaje lo que ya se está haciendo es poner una gestión externa al kibutz, porque los elementos del kibutz son muy emocionales. Pesa mucho el estado emocional de lo que era el kibutz, el espíritu romántico del kibutz, y eso con la economía no es que case muy bien. Entonces, si un kibutz tiene una empresa que fabrica, que trabaja para Microsoft, y tiene ingenieros informáticos, técnicos informáticos, o gente que recoge las patatas, o gente que tal, se compara su ego, lo compara con la sociedad exterior. Dice, si un ingeniero aquí en un kibutz me pagan $300, no voy a estar trabajando eso, me voy a trabajar fuera. E incluso lo hace y sigue residiendo en el kibutz y puede aportar una cantidad de dinero al kibutz. Porque el kibutz no solo exporta materia prima, también exporta tecnología y sobre todo capacidad humana. Por eso yo creo que el kibutz, de esa forma o de otra, pervivirá en el tiempo. Pero las sociedades, los colectivos, igual que las personas, nacen, crecen, alcanzan su pleno desarrollo y mueren. Bueno, muchas gracias por la presentación, la verdad. Todo es sumamente compartible, sin duda. Sin duda, el kibutz evoluciona, como tú bien dices,
a la par de la sociedad israelí. Y si la sociedad israelí hoy es líder en tecnología, el kibbutz también tiene su aporte. Con lo único que yo quizás no compartiría contigo es con el tema de la administración externa. Y eso ha creado, quizás también por lo emocional, ¿no? Quizás por lo emocional del pertenecer a un grupo humano como el kibbutz. Pero no siempre, lo de la administración externa no siempre ha sido exitoso. Yo sé que hay varios kibbutzim que lo están usando, que lo están empleando, pero produce muchísima resistencia y nunca es, y no siempre es lo suficientemente efectivo como se piensa que debería ser. Pero vuelvo a repetir, cada kibbutz decide su forma de encarar las cosas, y esa es indudablemente una de las formas. ¿Es verdad? Yo creo que cuando tú antes decías que antes veías un kibbutz y los veías todos, es que eran sociedades agrarias, y las sociedades agrarias son muy uniformes, muy homogéneas. Hoy un kibbutz se dedica a la informática, otro al cine, otro a la hostelería. Y esa diferencia enriquece a los kibbutz en conjunto, pero cada uno es diferente. Sin duda. La sociedad se fue especializando. Igual que especializaron los miembros dentro del kibbutz, se especializó en conjunto cada kibbutz. Sin duda, sin duda. Muchas gracias. Una última pregunta y tenemos... ¿En qué grado de intervención política económica tiene el Estado de Israel? Bueno, las dos últimas, las 6 juntas y las contestas, porque tenemos que Gerardo y pues, hacer las dos preguntas seguidas y contestas las dos. ¿Vale? Sí, puedo. Una de las policías en 2 palabras, el concepto económico del kibbutz y el movimiento cultivo en Israel, en PIB, entonces, por ejemplo, ¿cuánto significa hoy en Israel la economía del kibbutz? Y si quieres una 3%, ya me la contestado. Y la segunda es un poquito personal. ¿Qué te mueve a ti a cruzar un charco e ir allá a compartir la vida con... La primera pregunta no me atrevo a responderla con exactitud, no tengo un dato preciso actualizado, ¿no? ¿Tú te referías cuál es la importancia económica, digamos? Creo que está en el folleto, el folleto que repartió Pedro, creo que ahí está, pero creo que solamente está la parte agrícola nada más, creo, no estoy seguro, pero ahí está explicado. En cuanto a la segunda pregunta, es una respuesta muy larga, no nos va a dar el tiempo para hacerla, pero en pocas palabras, ¿qué nos movió a nosotros a cruzar el charco del Atlántico? No es un charco, nosotros fuimos a Israel desde Uruguay, en barco todavía, 30 días. Un tema educativo. Nosotros nos educamos en un movimiento juvenil cuyo proceso educativo conducía a la autorrealización. Y la autorrealización era la aliyá, o sea, la ascensión a Israel y a un kibbutz. Y esa fue la razón. El resultado de un proceso educativo. La última hora, sí. Bueno, en cascada en galego, todo por en galego, pero bueno, por siempre. ¿Qué grado de intervención tengo o Estado de Israel na política agraria, agraria de los kibbutz en Israel, como hay en Europa o PAC, que é a política agraria común, ou en Estados Unidos subvencionados, sobre todo na profunda América, ¿no? Que son granjas quakers ou outro tipo de mamón, que son produtos subvencionados frente a países do terceiro mundo, de América, etc. Ou tipo gandería, como hay en África ou outros países, que o Estado son
seminómadas, que non teñen territorio. Entón, como compasina o Estado de Israel e os kibbutz e o grado de intervención económica para a supervivencia dos nenos ou o desenrolo tecnológico? La agricultura en Israel siempre estuvo apoyada por los diferentes administraciones que tuvo el país. Durante mucho tiempo la agricultura fue una agricultura planificada en Israel. O sea, tú no podías producir por fuera de esa planificación absolutamente nada. Hoy día se ha liberalizado un poco, pero de todas formas sigue teniendo un grado de planificación bastante importante. En lo que se refiere a subvenciones, hoy las subvenciones son mucho menores de lo que eran en otros momentos, pero existen, sobre todo para la parte de los avances, parte de la infraestructura tecnológica que requieren los nuevos cultivos. Creo que al final, no recuerdo algo más habías preguntado. No me recuerdo nada más. Sí, a nivel gandeiro, que... ¿Ganadero? Sí, que foi evolucionando do pastoreo a... Se integró al movimiento kibutziano unificado. Hoy día existe un solo movimiento kibutziano, no con sus matices, pero existe un solo, digamos, un ente superior. La segunda pregunta era... la de los valores. Si te refieres a valores materiales o a valores... Una pregunta difícil. Yo diría de que no es lo mismo. No es igual, no nos engañemos, no es igual. Eso no quiere decir que haces un par de zapatos. Yo me recuerdo que gran parte, y esto es anecdótico, gran parte de las discusiones, parece mentira, ¿no? Las discusiones que teníamos en la Comisión de Educación, porque particularmente la Comisión de Educación eran todas mujeres y yo. Entonces, en esa Comisión de Educación. Y yo me acuerdo que a mí me ponían nerviosas las discusiones, porque muchas giraban en torno si los niños de 5 años tenían que tener 2 pares de zapatos y 3 pares de medias, o 3 pares de medias y 2 pares de zapatos. Y muchos giraban en torno a eso. Muchos giraban en torno a eso, y uno que le parece que, yo qué sé, que todo es todos son grandes valores y grandes, mejor ni peor, pero no es igual. No es igual. El grado de colectivismo que existía en un principio, en que se compartía, como dijimos antes, hasta la ropa. O sea, no había ropa personal de cada uno. No es el mismo que hoy, que cada uno tiene un presupuesto que se maneja con ese presupuesto como quiere. Eso no cambió drásticamente, eso fue cambiando con el tiempo. En un principio era todo compartido, después se empezaron a dar presupuestos un poco más diversificados, pero por rubro. O sea, correspondía 3 camisas, 2 pantalones, discusiones ideológicas, la mayor parte se centraba en eso. Y cuando se empezó a dar presupuestos por rubros, ¿qué sentido tenía darle un peine a un calvo, por ejemplo? Pero le correspondía un peine y tenía que recibirlo, aunque era calvo. Una discusión que yo me recuerdo, seria, el peine del calvo es una broma, pero una discusión seria que hubo en mi kibutz, y tengo conciencia de que no estoy kibutzim también, kibutzim repartía cigarrillos, ¿no? Determinadas cajetillas de cigarrillos por semanas, por mes, no sé, yo nunca fumé, entonces no sé, repartía cigarrillos. Se llegó al punto tal, en una discusión en la Asamblea General, son esas cosas anecdóticas, en la Asamblea General del kibutz,
con todos los líderes y los grandes genios del kibutz, se levanta uno y dice, yo considero injusto, yo no fumo, entonces yo quiero que en vez de cigarrillos me den chocolate. Entonces, ese tipo de cosas que a uno le suenan hasta absurdas, son el día a día. Son el día a día, y hacen el día a día, y hacen el compartir, y a veces crean conflictos enormes, porque